Cristo es el primer exorcista, expulsa a los demonios, de aquellos que han sido poseídos por los demonios. Que hay que llevar cuidado con este tipo de cosas. De ahí hablaremos de, por ejemplo, posibles puertas al infierno, como son prácticas espiritistas como la Ouija. La Ouija es mal por sí. ¿Por qué? Porque invocas a lo desconocido, y normalmente el diablo siempre va a mentir, y en su mentira va a justificar, ¿no? Entonces la Ouija es peligrosísima. De hecho es una, vamos a decir, se puede decir que puede ser una puerta. Bienvenidos a otro episodio de Palique. Hoy tenemos con nosotros al padre Víctor, vicario de Santa Justa de Orihuela. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Vamos aquí a compartir un rato. Encantado de que estés aquí en este episodio. Ya hice en mis primeros episodios un tema relacionado con la religión cristiana, pero esta vez lo hemos enfocado más a términos de demonología, exorcismo, esa parte también que la Biblia puede tratar. He estructurado también el episodio y me gustaría comenzar explicando qué sería la demonología. Bueno, la demonología, la palabra ya nos lo define, es el estudio de los demonios. En este caso, dentro de la teología católica, matizo lo de cristianismo. Cristianismo engloba lo que es la fe en Cristo, pero hay muchos movimientos. La fe católica es la Iglesia Católica Apostólica y Romana, fundada por nuestro Señor Jesucristo, y la sucesión apostólica desde entonces, ¿no? Pues es el estudio de los demonios como seres espirituales que son reales. En el Catecismo de la Iglesia Católica aparece y dice que son ángeles caídos. Dios los creó buenos, pero les concedió en un momento determinado una cierta libertad, y en esa libertad se rebelaron contra Dios. Esos ángeles caídos, esos demonios, lo que hacen es separarse del bien, y por lo tanto lo que hacen es engendrar el mal, ¿vale? Entonces la demonología trataría sobre el estudio de esos ángeles caídos, de sus acciones o sus influencias para que el ser humano se condene por hacer el mal, ¿sabes? Eso brevemente, sí. Estaba en los planes de Dios para que hubiera una contraparte entre el bien. No. Para que no se quede solo el bien. No, como ya podéis averiguar, si acudís a la Suma Demoníaca del Padre Fortea, él lo dice muy claramente. El mal no es creado, no es un ser creado, no es un ente creado. El mal es la ausencia de bien. Si fuera un ser creado, Dios, estaríamos diciendo que Dios ha creado algo malo. Y si Dios ha creado algo malo siendo bueno, ¿cómo puede ser? Entraríamos en una contradicción, una aporía irresoluble. Dios crea el bien, pero da la libertad, el libre arbitrio. Y esa libertad y ese libre arbitrio te hace capaz de renunciar al bien. Y eso es lo que hicieron aquellos. ¿Que Dios quiere el mal? ¿Quiere los demonios? ¿Quiere la rebeldía? No la quiere. Pero simplemente, como decíamos, para que el amor se dé plenamente, ha de existir libertad de elegir. Yo no puedo amar si no soy libre. Si no soy libre, no puedo amar. A mí nadie me puede obligar a amar a nadie, ni a nada. Entonces, para que se dé claramente ese don que es la caridad, el amor perfecto, tiene que haber una libertad. Y en esa libertad asumir y entregarse. Y en esa libertad también se puede rechazar, ¿veis? En este caso, la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿por qué trata el tema de los demonios en una escritura que es santa? Trata sobre los demonios porque la Sagrada Escritura revela el plan de Dios Salvador, pero también nos revela los peligros. Y una cosa clara es que en el mundo hay mal, como ausencia de bien, como rebeldía contra el bien. Mira, por ejemplo, en Adán y Eva, cuando surge la creación, Adán y Eva son libres. Y en esa libertad, pues Dios les pone la prueba de la libertad. O sea, ¿cómo puedo yo ejercitar la libertad si no tengo opción? ¿Qué opciones? Pues obedecer o desobedecer una orden. En este caso dice, comed de todos los frutos, mas no comáis de este. En esa libertad es cuando entra el diablo. Como ya hablábamos hace tiempo,
tú y yo estábamos hablando, decíamos, en este relato lo que se da es una tentación sobre un fruto bueno, pero con una intencionalidad mala. ¿Y cuál es el pecado que infesta el diablo, que solo puede hacer, especialmente, solo puede hacer es ejercitar su influencia? Lo va a hacer a través de el primer paso, que es la tentación. Y la tentación es procurar una opción distinta, vistiéndola de bien, en el engaño de vestir algo mal con el bien, para que tú caigas. Por ejemplo, les muestra el fruto. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? Vio que era bueno y apetecible. Entonces lo cogió y comió y se lo dio a comer a su marido, a Adán. Como dice San Ireneo de León, si mal no recuerdo, decía, el problema es que vio el fruto y que la tentación lo que hacía era presentarlo. El fruto era bueno, sí, pero había una orden. No vio la mano que sostenía el fruto, que era una mano perversa. Era la intencionalidad. Y es así como cae. Luego, a lo largo de la Escritura, Cristo se enfrenta al diablo. En el desierto, con las 3 tentaciones. Convierte estas piedras en pan. Tírate del alero del templo. O arrodíllate y todo esto que te muestro será mío. Cristo nos enseña a vencer la tentación. ¿Cómo? No dialogando con ella. Porque solo dialogando con el mal acabas infestado del mal. Acabas sucumbiendo, porque hay argumentos para todo. Y eso lo podemos ver en nuestros días. En otra ocasión, cuando Cristo se presenta en la vida pública, ¿qué hace también? Expulsa demonios. Es el primer exorcista. Cristo es el primer exorcista. Expulsa a los demonios, de aquellos que han sido poseídos por los demonios. Vemos, por ejemplo, un pasaje con los gerasenos, allá en la zona de los gerasenos, donde había una piara de cerdos, y entonces había un endemoniado, y Legión, que es un montón de demonios, le pide a Cristo, que ya estaba diciendo, sal de ahí, somos muchos, déjanos por lo menos ir a los cerdos. Y se van a los cerdos, y los cerdos se tiran acantilado abajo. Él es el primer exorcista. Te iba a comentar eso, Sí. lo que acabas de decir, de que Jesucristo tentó a la tentación del mal, el demonio, pero me parece curioso que Jesús, que es Dios, como si es más poderoso que el demonio, ¿por qué digamos que estuvo tentado? ¿O eso lo hizo como enseñanza a la humanidad? Si atendemos Porque si claro. tiene más poder que él, digamos que no puede sucumbir a esa tentación. Ya, pero por ejemplo, tenemos que darnos cuenta de que Dios en Cristo es encarnado, y la naturaleza humana es una naturaleza inferior a los ángeles. Los ángeles, en jerarquía ontológica, están por encima de nosotros. Son seres espirituales y racionales por encima de nosotros. Una de las causas de la rebeldía de Satanás, de Lucifer, es esa: el considerar que un ser inferior tenga un lugar preeminente en el amor de Dios y esté destinado a ser asumido por la naturaleza divina, es decir, acogido dentro de la Trinidad desde la encarnación de Cristo. Cristo es tentado en cuanto a naturaleza humana también. Entonces, él, como representante de la humanidad, lo que viene es a mostrarnos cómo vencer esa tentación. Y aunque sea más poderoso, la naturaleza humana tiene que tener esa decisión, porque tiene el don del libre arbitrio. Cristo es tentado, pero el hecho de ser tentado no es síntoma de debilidad. ¿Cuál sería la debilidad? Que hubiera caído. ¿Es que si tú eres tentado pecas? No. Yo, si soy tentado, no peco. Peco si caigo en la tentación. La tentación es como decir, una oferta. Dios, el demonio en este caso da una oferta. ¿Tú la aceptas o no? Porque te muestre una oferta el diablo, tú no eres débil.
Ni siquiera Dios se mostraría débil al ser tentado por el diablo. Pues el diablo procura siempre la tentación de todo el mundo, incluso del Hijo de Dios. De hecho, incluso ahí se ve una cierta duda, porque dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, haz esto. Porque también hay un velo que no deja ver con toda la claridad quién es verdaderamente Cristo para los demás. Por eso hay veces en lo que dicen, ¿cómo los apóstoles decían que no? ¿Cómo estos no se dieron cuenta? Porque hay un cierto velo. Esa revelación o desvelación se va dando de manera progresiva y pedagógica como hace Dios con toda la Sagrada Escritura. El demonio no lo sabía. Sí que lo sabía, o sea, tenía una intuición, como ángel que es, pero sí, pero no. No la tenía muy claro. Y si Jesús en ese caso hubiera caído en la tentación, el demonio hubiera ganado. Habría ganado, pero no podía caer en la tentación. Primero, porque es persona divina, de naturaleza humana, de naturaleza divina. Y él, haciendo eso solidariamente, lo hace en nombre de toda la humanidad, que somos nosotros. Porque en el momento en que Dios asume la naturaleza humana, asume toda la naturaleza humana. Y entraríamos en términos filosóficos un poco más profundos, en lo que no solamente es un humano, sino la humanidad, que es la representada, y nosotros en ella. Y otra cosa que sería un poco paradójica es saber que Jesucristo fue el primer exorcista, pero porque tenía ese poder divino, ya que era Dios. Pero ¿cómo puede una persona, en este caso, un exorcista, no deja de ser una persona? ¿Cómo puede tener ese poder para expulsar un demonio de un cuerpo humano? El poder del exorcista no reside en sí mismo, sino reside en Dios mismo. Por ejemplo, cuando envía a los 72 de dos en dos, cuando envía a los apóstoles de dos en dos, los envía a predicar el evangelio, a expulsar demonios y a curar enfermos. Esa es la misión de la Iglesia. Y como miembros de la Iglesia, con los carismas y dones, se va dando. Entonces, ¿cómo podemos esto conciliarlo? En primer lugar, el exorcista ordinario es el sacerdote. Es intercesor, ¿no? O sea, no es que lo haga él, sino como palabra de Dios. Lo hace como mandamiento del poder de Dios. Lo hace como misión. Entonces, el poder que ejercen no es el suyo, sino el de Cristo, el de Dios mismo. El sacerdote es el ordinario. ¿Por qué? Porque el sacerdocio es un sacramento que imprime carácter y que te configura con Cristo, cabeza, pastor de la Iglesia. Configurarte con Cristo es unificarte de una manera especial con Él. Y te da la potestad de actuar en la persona de Cristo. Lo primero que hay que considerar en un exorcista es la autoridad que tiene en sí mismo el ser sacerdote, porque está configurado con Cristo por el sacramento del orden y la sucesión apostólica. Ese sacramento se da por sucesión apostólica, desde Cristo hasta nuestros días, y con la consagración del Santo Crisma. Entonces, cuando uno es exorcista, lo es por mandato de Dios. Por eso precisamente la Iglesia se guarda muy bien el hecho de nombrar exorcistas, el mandar exorcistas, porque por ejemplo en Roma hay escuela de exorcistas. Cada diócesis normalmente debe de tener, lo digo como debe de tener un exorcista. Como obligación debería tener un exorcista que se encargue de casos, primero para saber discernir si son reales, y en segundo lugar para actuar en el caso de que haya una infestación o una posesión para realizar exorcismos mayores. Y esto es un poco atrevido, pero No. Una persona plena de fe, pero que no ejerza el exorcismo, nunca puede hacer un exorcismo. Ahí hay que distinguir el tema de los dones. El padre Fortea también lo dice mucho. Dice, hay que llevar cuidado con lo que una cosa es un don, o lo que dicen tener don, y otra cosa es lo que realmente tienen. Para eso hay que discernirlo, y siempre en nombre de la Iglesia.
Lo que siempre da seguridad a todo esto es el nombramiento. Es decir, que la Iglesia lo autorice después de un estudio pormenorizado, un estudio serio. Por eso, hay gente que dice tener don. Bueno, yo no puedo meterme dentro de ese argumentario porque, primero, no los he visto, no los he tratado. Se puede decir de uno mismo, pero claro, hay que llevar cuidado. Porque hay gente que se atribuye cosas que no son y luego otros que tienen dones y esto y lo otro y no se sabe de dónde vienen. Porque el tema del espiritismo o lo espiritual, una cosa y la otra, que son distintas, que eso podríamos hablar mucho sobre eso ello. me gustaría hablar ahora, madre. Sí, todo eso hay que llevar cuidado porque si no se discierne no se sabe. Es un terreno bastante desconocido. Siguiendo con el exorcismo, ¿cuándo se sabe o cuándo se puede separar un exorcismo de un trastorno mental? Más sencillo de lo que uno piensa. Es decir, cuando hay signos de posible posesión o por lo menos se tuviera alguna sospecha, primero se hace un análisis exhaustivo. Es decir, la xenoglosia. ¿Qué es eso? Es la capacidad de hablar idiomas desconocidos para la persona e incluso idiomas muertos. Eso se ha podido dar. Fuerza sobrenatural, por ejemplo. Aversión y violencia contra lo sagrado. Esos son elementos que te indican, ¿no? ¿Qué hace la Iglesia? ¡Ay, no, venga! Vamos a hacer un exorcismo. No. Lo primero que hace es, como vuelvo a decir, ser cautelosa. Porque a veces se presentan trastornos mentales, desdoblamiento de personalidad, psicopatologías, todo tipo de esquizofrenias, psicosis, incluso hasta neurosis, más consciente o lo que sea. Pero hay que estudiarlo. ¿Y cómo? Con especialistas, de hecho. Es decir, psiquiatría, medicina, los expertos que van viendo. Y luego en cuestiones teológicas. Por ejemplo, si tú ves a un niño de 10 años hablarte un latín macarrónico, pues ahí te está diciendo algo, ¿no? Si hay marcas en el cuerpo distintas que se han estudiado de manera científica con médicos, traumatólogos, todo este tipo de cosas, entonces ahí empiezan a verlo. Y si acaso se describe todo de tal manera que se puede deducir que hay una posesión, entonces se actúa. ¿Cómo? Con los sacramentales. Los sacramentales son oraciones de exorcismo, bendiciones e intercesión. La intercesión incluso dentro de la Eucaristía pedir por esa persona y todo eso. Se procura pensar siempre en que este tipo de cosas es algo estrambótico, de barbaridades exageradas, de película. Tenemos que quitarnos la imaginería de las películas para entrar dentro de algo más, dentro de lo racional, ¿vale? A veces sí que se ha dado. Por ejemplo, yo recomiendo un libro a quien esté escuchando este podcast de Zabala, Así se vence al demonio, que es el testimonio directo de este periodista que estuvo con el padre Salvador, que era el exorcista entonces de la diócesis de Murcia, y aparecen casos reales de infestación, ¿no? De posesión. Que, por ejemplo, un niño levantaba una mesa de 200 kilos. Pues, ¿cómo haces eso, no? Sobrenatural. Eso es sobrenatural, claro. Es algo que se sale de la norma, ¿no? De la norma. ¿Dios es el único ser omnipotente? ¿Cómo? ¿Dios es el único ser omnipotente? Por supuestísimo. ¿Y cómo puede ser que el demonio esté, imagínate, teniendo una posesión en un lado del mundo y luego en otra parte del mundo y está en diferentes cuerpos? El demonio, si no tiene ese poder de omnipresencia, ¿cómo puede estar en distintas partes del ser humano? Tienes que pensar, en este caso, que la creación es más grande que nuestra cabeza. Es decir, el demonio en sí, cuando pensamos en el demonio, pensamos en
Uno, el Lucifer. Pero es que hay otros demonios. Belcebú, es que hay muchos nombrados. Belcebú es otro tipo de demonio. Te lo dije. ¿Pero sigue siendo el mismo? No. El Belcebú, por ejemplo, es el señor de las moscas. Asmodeo es el que procura la lujuria, por ejemplo. Hay otros demonios tipos. He dicho antes, los demonios son ángeles caídos. ¿Y cuántas jerarquías hay de ángeles? Un montón. Hay ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, principados, potestades, querubines, serafines. Toda esa jerarquía angelical, tú dices, gran parte de esa, una parte grande de esa se rebeló contra Dios. Entre ellos Lucifer, que lideraba la rebelión. No solo se fue él y millones. Entonces, cuando posee uno aquí y otro allá, son distintos. Tú piensas que son millones de demonios. Y así es como te das cuenta de que el mal puede reproducirse, porque hay una iglesia, o sea, Satán tiene su religión. ¿Qué es una religión? Una religión doctrina. Es más que una doctrina, no solo es doctrina, es un grupo que se religa, es decir, se somete a una entidad divina. En este caso, ¿cuál es el entre comillas, que no es Dios, pero quién es el Dios del mal, del infierno, de los demonios? Lucifer. ¿Por qué? Porque fue él el que lideró y convenció. Mira, por ejemplo, una cosa que te comenté. Cuando Dios crea a los ángeles y los ángeles se rebelan después de un montón de historias, uno puede ver en la mística Ciudad de Dios de María de Jesús de Ágreda, que es totalmente escotista, del Beato Duns Scoto, decía así, los ángeles se rebelaron y entonces aparece una figura que es el arcángel San Miguel, que lo conocemos. ¿Cómo es representado San Miguel? San Miguel es representado como un soldado tipo romano, con su escudico y tal, y una espada, y a sus pies, pisándole la cabeza, está Lucifer, y él expulsándolo de los demonios con una espada alzada en la mano, ¿no? Con la mano. ¿Qué significado tiene eso? Bueno, el significado bíblico es que la espada de doble filo es la palabra de Dios. San Miguel, ¿cómo venció a los demonios? Hubo una guerra incruenta, una guerra de sangre, tipo guerras medievales o guerras púnicas o lo que tú quieras. No, la guerra fue dialéctica, fue una batalla dialéctica, porque estamos hablando de seres espirituales. Si son seres espirituales no se pueden atravesar una espada. No es una guerra convencional, es una guerra dialéctica, una guerra del relato. En lo que vivimos en nuestros días muchas veces con las ideologías, guerras de relato que tienen consecuencias físicas, pero son guerras dialécticas. ¿Y cómo gana Miguel? Quid sicut Deus. ¿Quién como Dios? La espada es la palabra de Dios. La espada es el mismo Dios. Por eso le vence. ¿Por qué? Porque hace lo que ya hemos visto en las tentaciones de Cristo. ¿Cristo cómo las vence? Está escrito. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios cuando le dice, transforma esas piedras en pan. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, cuando le dice, tírate, y entonces creerá todo el mundo. Dice, está escrito, solo a Dios adorarás y solo a Él darás culto. Cuando le ofrece el mundo entero y todos los reinos de la tierra, y dice, próstrate ante mí y todo esto será tuyo. Cuando era un puñetero engaño, como aquel que dice. Porque si Cristo, que es la palabra creadora, y todo el universo le pertenece, en el momento en el que se arrodilla ante Satanás, si hubiera caído, estaría renunciando a su señorío, que le corresponde a él, reconociendo el señorío de Satanás, que entró en el mundo por el pecado, porque en el momento en el que hace que Adán y Eva caigan en el pecado y sucumban a la miseria y también a la muerte física, gracias a la misericordia de Dios, entonces en ese momento se hace con el poder, pero claro, se ha encontrado con el que vence. ¿Y cómo se vence al diablo? ¿Cómo se vence al mal? Se vence con el bien, pero se vence con Dios.
Solo Dios es capaz. Tú antes me has preguntado, ¿con qué autoridad y con qué poder se expulsa a los demonios? Pues la misma respuesta que te he dado antes, que es solo con el poder y la autoridad de Dios en Cristo Jesús, solamente así se puede vencer el mal. No hay otro camino. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No dice, hay un camino, hay una verdad o hay una vida. Dice, soy yo el camino. Yo soy el poder. Yo soy el alfa y la omega, dice el Apocalipsis. En el Apocalipsis lo dice, yo soy el principio y el fin. Al sediento le daré de la fuente de agua viva, ¿no? Un demonio, ¿qué causa podría, fisiológica, puede causar en una persona que posee? Sustancia tóxica que va generando reacciones en el cuerpo y el cuerpo al final va asumiéndolas y cada vez necesita más, ¿no? El pecado es eso. ¿Qué hace el diablo? Procurar la tentación. El diablo se parece al camello. Te lo doy gratis para que te enganches. Y cuando te enganches, te haré esclavo mío. ¿Cuándo eres esclavo del camello? Porque al principio él va detrás de ti, ¿no? Te lo ofrece, te lo ofrece, te lo ofrece. Si tú caes y al final te quedas enganchado, tú eres esclavo de él. Porque vas detrás de él. Le pides, le suplicas, le pagas. Lo que haga falta, te tiene cogido. Eso es lo que hace el diablo. Y ese pecado te va manchando totalmente. De tal manera que... oye, tu familia te puede perdonar, imagínate, tú te caes en la droga, te puede perdonar, pero una cosa es el perdón y otra cosa es el enganche que llevas. Necesitas la desintoxicación, por eso hablábamos de decir, ¿qué es la desintoxicación? Cuando mueres, el purgatorio. El purgatorio va en las almas para desintoxicarse de esa dependencia, de mentir, de la lujuria, de la pereza, de la avaricia. Esos 7 pecados capitales, ¿cuáles son? Te los enumero. Soberbia, avaricia, ira, gula, lujuria, pereza y envidia. Esas cosas. ¿Y el diablo qué hace? Lo primero que hace, tentarme. ¿Para qué? Para caer. Y caer, y caer. ¿Qué pasa a uno cuando se ha convertido en mentiroso? Bueno, no preguntes qué pasa, sino qué ha pasado para que llegue a serlo. Empezó con una pequeña mentira. Y se fue habituando. Bueno, ya Aristóteles nos lo dice, ¿no? La virtud es un hábito operativo bueno. Y el vicio es un hábito operativo malo. El pecado es más que un vicio porque encima se hace, en principio, en conciencia. Esa es la primera, tentación. Segunda, infestación. Hay infestaciones diabólicas, como por ejemplo manías. Tú puedes tener manías o aversión a un ruido, o hay infestación en una casa, movimiento de cosas. Ahí ya entraríamos en algo más fastidioso. Esas infestaciones son provocadas por estos entes, que tienen la capacidad de hacer tal cosa. Dentro de ese esquema yo metería ahí la vejación, que es, por ejemplo, la vejación es cuando el camello te ha enganchado. Ya al final te tira hasta las cosas, te las puede tirar de mala manera o tratarte como un perro. Eso es la vejación. Y mira, es un cochino, se alimenta del miedo, se alimenta de los malos deseos, se alimenta de todo ese tipo de cosas. Y luego está la posesión mayor, que es ya cuando una persona ha asumido y en un momento determinado ha dado permiso para que entre en él, entre comillas, ¿no? Entonces ya empiece a influirle en su psique y ya tenga esos rasgos tipo casi, como he dicho, hay que evitar lo peliculesco o lo peliculero, pero si se diera un caso de una posesión fuerte, entonces hablaríamos de algo más serio. La Iglesia no lo oculta por tabú o por vergüenza, sino porque no se puede manifestar de una manera casi cinematográfica lo que algo pertenece a la intimidad, porque al final estamos tratando de cosas de conciencia de la persona y es como si dijéramos, mira, ha aparecido una enfermedad que te va pudriendo a trozos y vamos a mostrar aquí a la gente cuándo le pasa eso. Es rarísima la enfermedad, pero ¿ves qué pasa eso? Imagínate. ¿Tú crees que con la ley de protección de datos, con el derecho a la intimidad que tienen las personas, mostrarías tú eso? Pues no, la Iglesia tiene que ser
muy consciente, muy cautelosa y muy respetuosa con las personas. Por eso dicen, no, es que hablan de exorcismo, pero es que no hablan de exorcismo. Es que hay de esto, pero es que no lo dicen. No, tienen que tener mucha cautela a la hora de hablar de este tipo de cosas. Primero, para que no haya confusión. Segundo, para que no haya un efecto llamada. Porque te voy a decir una cosa, una de los rasgos de los problemas psiquiátricos y psicológicos que tiene mucha gente que confunde estos términos es por una obsesión. Hay trastornos obsesivo-compulsivos y cuando tú muestras esto, pues puedes hacer un efecto llamada para que muchos síntomas se vayan por mostración, por referencia vicaria a otras personas, ¿me entiendes? Pero yo interpreto que en el apartado de lo que es la posesión, cuanto más cerca esté la persona de Dios, más fe tenga, el demonio lo tendrá más difícil para atacar a esa persona. Por supuesto. En general siempre. Siempre es difícil. Entonces, por eso la Iglesia siempre recomienda, para evitar estos casos males, siempre hay que recordar que lo que nos salva es la vida sacramental, la vida ordenada moral, en consonancia con lo que nos revela el Señor, a través de la Escritura, magisterio y la tradición de la Iglesia, y tener una vida santa, como aquel que dice, ¿vale? Eso es para evitar, pero también para solucionar. Muchas veces, cuando se ha dado un caso de alguna infestación o una vejación, siempre sacramental, bendición, oración, agua bendita, confesión. La confesión es un exorcismo primario, total. ¿Por qué? Porque te libera de todo el pecado y te concede la gracia para seguir venciéndolo. La confesión, recibir la Sagrada Comunión, leer los Evangelios, ejercicios espirituales, eso es importante, y la Iglesia lo recomienda. Hay un apartado en el Catecismo que dice también es bueno predicar sobre el infierno y sobre este tipo de cosas, porque nosotros tenemos dos posibilidades de acercamiento a la gracia, entre comillas, vamos a decirlo así. Una, que es el tema del sentimiento de atracción, y otro, la contrición. Cuando hablamos del arrepentimiento de nuestros males y pecados, yo me arrepiento por atrición o por contrición. Esto lo explico muchas veces. ¿Qué es la atrición? Me arrepiento por miedo a ir al infierno y condenarme. Entonces dice la Iglesia, aunque sea por miedo, entre comillas, se tiene que predicar, porque aunque sea por miedo, si un alma vuelve a Dios, al final encontrará. Y dicen, no, pero ¿cómo puedes decir eso? Si tienes que ser libre. No, ya. Pero tú recuerda el pasaje del hijo pródigo. El hijo pródigo se va con toda su parte de la herencia desde casa de su padre, se lo gasta en mala mujer, en mala vida, y solo cuando tiene hambre y le duele el estómago, entonces dice, volveré a casa de mi padre y entonces le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Pero ¿qué se encuentra? Con que el padre lo abraza, lo acoge como un hijo, porque estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Eso es lo que hace Dios. No es que nos quedemos en el cielo porque hayamos tenido miedo, sino que el primer paso puede ser por miedo a condenarse, pero se tiene que dar necesariamente el segundo paso, que se va a dar, porque Dios va mostrándose, va mostrando el camino, y llega un momento en el que aquel que por contrición se ha ido arrepintiendo, que por atrición se ha ido arrepintiendo, llega un momento en que se da cuenta de que Dios es tan bueno que le duele haberle hecho daño con el pecado. ¿Por qué hace daño a Dios con el pecado? Porque Dios te ama y le hace daño que tú te destruyas, te autodestruyas con el pecado. Entonces ahí, cuando llega a entender eso y entonces le duele el pecado porque es una ofensa a Dios, se convierte en contrición. Y la contrición perfecta es el dolor por haber hecho algo mal y haber ofendido a Dios, que es tan bueno. ¿Cuándo sabe una persona que Dios lo está guiando por el buen camino? Porque yo he hablado mucho sobre eso, porque a lo mejor te dicen, yo es que le he pedido a Dios y a mí no me ha dado lo que yo he pedido, o tú personalmente, ¿cómo sabes que Dios te está guiando en tu vida personal hacia lo que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Vale.
Para eso vamos a utilizar esa frase socrática. Conócete a ti mismo. Lo primero de todo es que te tienes que conocer a ti mismo. Tienes que saber una cosa fundamental. Dios te quiere ser humano. Como humano. No puedes pretender otra cosa. Como humano que eres, tienes facultades. Entre ellas la razón. Tú piensas razonablemente. ¿Qué le he pedido a Dios? Que salve a esta persona que está casi muerta porque tiene una enfermedad terminal. Bueno, lo puedo pedir. Pero por el orden natural de las cosas, sé que todos tenemos que pasar de este mundo al otro. Yo puedo pedir muchas cosas, pero tengo que saber qué es lo que estoy pidiendo. Por eso San Agustín nos enseña, antes de pedir, como él lo decía, dice, Señor, concédeme el deseo correcto para pedirte lo que me conviene. Es decir, a veces no es cuestión de que me cumpla lo que me pide. No podemos caer en el error de alguien que dice, Dios me obedece. Pero ¿quién eres tú para que te obedezca a Dios? ¿Cómo sé yo que voy por el buen camino? Pues muy sencillo, porque voy por el camino del bien. ¿Y cómo sé que es el camino del bien? Pues lo sé perfectamente porque primero va en consonancia con el orden natural de las cosas, que cumplo los mandamientos de Dios. Digo, no, es que, ¿cómo se razona esto? Pues muy sencillo, con los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos son un reflejo racional de lo que Dios nos dice para que podamos ir emergiendo y yendo por la vía de la perfección a la que estamos siendo llamados. Eso es en el orden natural. Y en el orden sobrenatural, dentro de todo eso, pues hay cosas que dice, por ejemplo, dice, hay un joven rico que se acerca a Jesús y le dice, ¿cómo puedo entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le contesta, cumple los mandamientos. Y entonces el joven rico le dice, eso lo estoy cumpliendo desde pequeño. Y los mandamientos no son cualquier cosa. Para cumplir los mandamientos de verdad y de buena gana, hay que ser bueno. No robar, no matar, vale, sabemos eso, pero no mentir, no desear a la mujer de tu prójimo, no. Cuando dices no robar es no rapiña, también, no gustar, pero también amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como uno mismo. Todo eso lo ha cumplido el joven rico. Y entonces Jesús le dice, solo te falta una cosa. Y entonces serás perfecto. ¿Qué? ¿Qué me hace falta? Anda, coge, véndelo todo y dárselo a los pobres y luego sígueme. Son 2 movimientos. Uno es negarse a sí mismo, cogiendo su cruz, y luego seguirle. ¿Cómo se niega a sí mismo? Negando todas sus seguridades. Ese joven rico lo tenía todo. ¿Cuál es su cruz? Su cruz es la inseguridad que le provoca el perderlo todo. Esa es la cruz del joven rico. Y en tercer lugar, seguirlo. Y poner su confianza no en lo que tiene, sino en el Jesús que le llama. Entonces, ese es el orden sobrenatural. Cuando dices, mira, sé que estoy en esta vida de paso, no voy a entrar en el pesimismo existencial, pero sí que soy consciente de que estoy aquí para algo. El propósito. Ahí entra la vocación. Y el meditar sobre ella. ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Existencialismo puro y duro, ¿vale? Y con todo eso, planteándoselo, avanzar hacia las metas más nobles que tenemos en el corazón a través de metas pequeñitas, como por ejemplo, si yo quiero ser bueno y empático, ¿qué tengo que hacer? Empezar por los míos. Ser empático con mi madre, con mi padre, con tal. Amar a uno mismo. Amar al prójimo como a uno mismo, amar a Dios sobre todas las cosas, es el camino del bien. Y a veces ese camino del bien te trae unas pruebas, porque tú dices, hago el bien, pero me salen las cosas mal. Sí, porque a veces pasa eso, pero no podemos poner sobre el tapete el juicio de esto a través de los resultados, porque nos enseña muchas veces de que en la vida lo importante son los resultados, pero no. En la vida lo importante es el proceso. Y el proceso es el camino. Se suele decir, Jesús es el camino que nos lleva al cielo, pero si te das cuenta, estar en el camino es estar en el cielo,
porque es estar en él. El camino se convierte en meta. Supongamos que el demonio es la contraparte de Dios en relación a que si Dios también te da, o sea, Dios da, pero el demonio también. En este caso yo me refiero a los pactos con el diablo. ¿Eso es algo verídico? Existen pactos con el diablo y estamos hablando de... Mira, para explicar esto, explico que no sé si conocéis que existen dos tipos de satanismo. Está el satanismo racional, ateo, y el satanismo espiritista o espiritual. Satanismo racional es una corriente cuasi filosófica, no afirma la existencia de Satanás, sino que coge la doctrina del individualismo, el egoísmo, y lo pone a la máxima expresión, y su finalidad es ir contra lo cristiano y católico especialmente. De hecho, surge la Iglesia Satánica de Estados Unidos y existe la creación de lo que es la Biblia satánica. Está en internet, la podéis ver. Entonces, ¿qué reza esa Biblia satánica? Pues va rezando, entre comillas, rezar, argumentar. ¿Dónde está el arte en esa Biblia satánica? Pues reside en el individualismo como supremacía del ser humano, el egoísmo como la máxima expresión de un amor propio y de la evolución propia. Entonces, entrar en esos temas es bastante farragoso, incluso puede herir sensibilidades si tú eres más empático o emocional, porque es una corriente puramente egoísta. Luego está el espiritista, o espiritual, vamos a decirlo así, que es una adoración al ente, que sí que confiesa la existencia del diablo, confiesa todo lo relativo al anticristo en contra de Dios, una rebeldía natural y sobrenatural constante en la que se predica un Satanás filantrópico en contra de un Dios caprichoso. Ese es el peligroso. Entonces ahí es cuando se dan ritos, pactos con el diablo, sometimientos y todo ese tipo de cosas. Misas negras o sí, antimisas que van en contra de la misa cristiana y se hacen verdaderas barbaridades con las hostias consagradas. De hecho hay robos de iglesias de hostias consagradas para vejarlas y hacer todo tipo de rituales satánicos, haciendo pues todo tipo de cosas horribles contra la forma consagrada. Nosotros sabemos que por la transustanciación, por la consagración del pan, ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Hay milagros eucarísticos que lo avalan, como por ejemplo la transformación de una hostia de estas en sangre y en tejido cardíaco, que lo han analizado científicos y tal. Pero con todo esto, decir, incluso hay un mercado negro de cosas de esas, ¿sabes? Y es horrible. Entonces, cuando ves que han robado una iglesia, han tirado el sagrario y se han llevado las formas consagradas, es normalmente por encargo de satanistas y hechiceros que hacen pactos y hacen cosas con el diablo. Y entonces, ¿qué puedes conseguir con eso? Pues conseguir, pues aparentemente se consigue el poder en la tierra. Tercera tentación, que hemos dicho antes de la tentación. Mira, le mostró, entonces lo llevó a un sitio alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dice, todo esto será tuyo si te postras ante mí y me adoras. Pues eso es una de las tentaciones mayores que hay. De hecho, se suele decir que las élites, por ejemplo, están inmersas en ese mundo. Bueno, lo primero que quiero decir es, hay que desechar todo tipo de conspiración. No podemos llegar a lo conspiranoico. ¿Cuándo llegamos a lo conspiranoico? Cuando razonamos sin pruebas. Cuando hay pruebas, entonces sí. Bueno, ¿y entonces cómo razonamos todo esto? Pues muy sencillo. Yo conozco casos de que hay cierta gente de alto nivel que tienen su bruja, santero detrás, siempre, porque funcionan con rituales. Y luego hay otros que sí que están metidos en este tipo de cosas. ¿Son todos? No lo son todos. El hecho de ser conspiranoico es el hecho de generalizar.
todos los que están arriba son así. No. Hay algunos que sí y hay algunos que no. Hay gente que lo ha confesado, incluso famosos han confesado que han tenido brujas, videntes, que le han hecho lo del huevo, no sé qué, no sé cuántas, salieron en la tele y todo este tipo de cosas. ¿Cómo puedes saber que hay también políticos y gente de poder con eso? Pues porque luego lo ves en la vida real. Por ejemplo, según me dicen, no lo he contrastado, pero imagínate si es verdad que van a hacer la primera misa negra en Valencia, hoy, justo hoy. Luego cuando han inaugurado, sí, cuando van a inaugurar un túnel que hicieron en Europa, hicieron un rito, una especie de aquelarre de corte satánico. Pues ahí te das cuenta de que sí que hay alguien metido dentro de ese círculo de poder con esas inclinaciones. Porque no hay lobby si no hay miembros dentro de. No hay presión si no hay miembros dentro del sistema. Entonces eso es lo que suele ocurrir, ¿no? Entonces, considerando todo esto, quiero decir que sí, puede ofrecer cosas Satanás con pactos diabólicos, todo esto, en cuanto a un satanismo espiritista. Pero no lo vas a poner nunca, ni lo debes poner al mismo nivel que Dios. A veces confundimos y somos dualistas, pensando que Dios y Satanás están al mismo nivel. No, Satanás es creado, Dios es el creador. Dios es poderoso, Satanás no es poderoso, pero ejerce su influencia y tiene sus cualidades como ángel que las utiliza con motivos espurios, egoístas, utilitaristas para dañar a Dios. Lo puede dañar en las criaturas inferiores. Te lo dije. ¿Cuál es la antinomia o es lo contrario a lo eucarístico? Por ejemplo, el aborto. Ya lo ha dicho algunos sacerdotes y tal, el aborto. ¿Por qué? Porque representa la idea contraria y absoluta de lo que es la Eucaristía. En la Eucaristía, Cristo dice, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que se derrama por vosotros y por muchos. Es decir, es un acto de entrega generoso y oblativo, una donación sin buscar nada más que el bien de los demás. Pero si el ser humano es libre albedrío, ¿por qué no puede decidir si tener el hijo o no? Ahora te lo digo. Luego te lo digo. En el aborto, ¿qué se da? Lo contrario. Esto es mi cuerpo, es mi decisión. Mi cuerpo es para mí. Mi cuerpo es esclavo de mis miedos, de mis temores, de mis pasiones, de todo lo mío. Mientras Cristo viene al mundo a través del vientre de María, ¿cómo le haría el demonio daño a Dios? Atacando a los frutos del vientre de dentro del vientre de María. Y es una manera de atacar la puerta por la que entró Dios. Tú dices, si tiene el libre albedrío, ¿puede decidir o no puede decidir? Sí, claro que puede decidir. De hecho, puede decidir abortar. De hecho, se aborta. Pero aquí no estamos negando si puede o no puede, sino si es correcto o incorrecto, si es bueno o es malo. Es que a veces pensamos en lo bueno o lo malo atendiendo a las posibilidades y volvemos a lo mismo, lo utilitario. Si algo es útil y algo es posible, la pregunta que hago siempre es, ¿todo lo posible es plausible? Hay que distinguirlo, porque con nuestro libre albedrío podemos hacer el mal, pero el hecho de que se pueda hacer no significa hacer bien. El hecho de poder hacerlo no significa que se convierta en un derecho. Porque el derecho viene de ahí, de lo directo, de lo bueno, de lo correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Hans Kelsen nos habla del positivismo legal, jurídico, ahí vamos a separar, como han hecho muchos filósofos posteriores a los filósofos clásicos en superación, como por ejemplo hizo un gran maestro de la filosofía como Nicolás Maquiavelo, que lo que hace es divorciar la ética de la política. Pues también la filosofía y la ciencia ha tenido momentos históricos en los que se ha divorciado de lo ético y de lo moral, que versa sobre la bondad o maldad de los actos humanos. Entonces, y ahora dices, ¿y por qué es malo, por ejemplo, el aborto y es tan bueno para hacer daño a Dios? Entre comillas. ¿Por qué?
¿Por qué es malo? Porque va contra la naturaleza que es la vida. ¿Y que hay que proteger? La vida. En el momento en que no proteges la vida, que ya no hay nada más a lo que puedas aspirar. ¿Entiendes? Nada más triste, por ejemplo, que ver que la especie humana se ataca a la especie humana. Y ahora no me pueden utilizar a mí argumentos ni ad hominem, ni argumentos propios de esto. Es decir, no, pero es que ¿y la guerra? No, cuidado. Que por defender el derecho a la vida de nacer no significa defender la muerte de una guerra. Porque yo defender esto no es ir contra lo otro. Sino cada cosa en su sitio. Y procurar siempre lo bueno. Luego ya hay atenuantes y agravantes que le pueden dar un cariz más o menos emocional para juzgar la cosa con más o menos facilidad. Pero ahora estamos tratando las cosas de manera absolutamente racional. Como por ejemplo el hecho del aborto previo al nacimiento. Cuando ves un vídeo de aborto, entonces tú te das cuenta de que no es tan bueno. Pero ¿quién lo ha visto? ¿Quién lo ve? ¿Quién se queda igual después de eso? Pues no. Entonces, ¿cuándo ves que una cosa es buena o mala? Cuando la presencias en el mismo instante y cuando sigues el camino, no desde fuera, sino dentro, ¿no? Yo estuve en Israel, por ejemplo, y en Palestina, y yo tuve diálogos con uno que era guía palestino. No todos los palestinos son musulmanes, no todos los palestinos son cristianos. Hay palestinos musulmanes, hay palestinos cristianos, hay palestinos de todas clases, de confesiones, todo tipo, ¿no? Y lo que él me decía, dice, todo el mundo habla de Israel y Palestina, por ejemplo, pero nadie sabe sobre Israel y Palestina. Este problema que llevamos, que tenemos, es más complicado de lo que pensamos, incluso para nosotros. Hablar gratuitamente de todo, la todología es muy común hoy en nuestros días. ¿Por qué? Porque estamos en una dictadura de la opinión donde lo que yo pienso es tan respetable como lo que está afirmando un artículo científico. Y no puedes ponerlo al mismo nivel tampoco. Volviendo al tema del demonio, a lo largo de nuestra vida siempre hemos visto muchas figuras, ¿no? Muchas formas del demonio. Alguien alto con cuernos, otro en forma de cabra, otro de baja estatura. Se han visto muchas cosas de demonio, incluso como una especie de dragón. Yo he visto imágenes. Hay muchas representaciones. ¿Cómo es la imagen real del demonio o qué forma adapta si apareciera en el mundo? Originalmente se le procura al demonio pues una fealdad o una oscuridad para representar que se ha alejado de Dios, que es la verdadera luz y es la verdadera belleza. De hecho le cambia el nombre. Lucifer originalmente era Luzbel, que significa luz bella, luz hermosa, luz radiante. Y se convierte en Lucifer, luz fea, luz oscura, luz apagada, luz horrible. El demonio se le ha representado muchas veces porque tiene varias representaciones, como en todo. ¿Cómo se te puede representar a ti? De dos formas. O una forma horrenda o una forma bellísima. ¿Y por qué se te puede representar de dos maneras? Una, si se te presenta de manera bella es para tentarte y atraerte hacia su terreno. Y si es de forma fea y horrible es para amedrentarte, para intentar con su presencia y su impronta, su imagen, pues atemorizarte y condicionarte para que tú vayas por donde él quiere que vayas. Tanto una como la otra son condicionantes. Juegan contigo, si tú quieres, claro. Ahí está el tema. Lo que tienes que hacer con todo esto es mirar a Dios. Pero se te puede representar de estas maneras. Son representaciones distintas porque en épocas distintas se le ha representado, primero, conforme al conocimiento del ser humano en ese momento, de cómo entendía al diablo en ese momento. ¿Cuándo se le caracteriza con formas horrendas? Cuando hay periodos históricos horrendos. Al demonio en la época de la peste no se le va a representar como algo hermoso, se le va a representar como casi el ángel de la muerte, entre comillas, atribuyéndole ese tipo de cosas. ¿Cuándo se le va a atribuir como algo bello? Pues desde que en el siglo XIX, por ejemplo, se da el tema del esteticismo y con el esteticismo los movimientos lujuriosos.
Hay un esteticismo en el que se identifica el bien con la belleza y como una persona guapa no puede hacer nada malo, pues el demonio puede tentar con eso, ¿no? Y a veces se representa de una manera y a veces de otra, ¿eh? Pero siempre es así, ¿no? Se me olvida antes comentártelo cuando has dicho lo de la infección. Infestación. Infestación. Es que eso aparece en la película de Expediente Warren, lo explica, Sí. que eran exorcistas. Bueno. Cuando lanzan objetos en las casas o te van haciendo ruido, ¿esos son demonios o puede ser a veces un familiar que se No, manifiesta? generalmente cuando es algo virulento, y no se sabe la procedencia, se tiende a pensar que es algo malo, ¿eh? Un familiar, un amigo no te va a coger y te va a tirar un vaso, ni va a cerrar puertas para que te asustes. ¿Qué haría tu abuelo? ¿Te va a asustar? No, ¿verdad? Normalmente las almas cuando están en el cielo están presentes por la vía del amor, no por la vía de la infestación, ¿entiendes? Ya podríamos entrar en otro tipo de consideraciones, como por ejemplo lo que se considera como alma en pena y todo esto, pero en eso, primero tendría yo que verlo, y segundo, hay cosas que hay que matizar muy bien, porque en general si las almas están en el paraíso, están en el paraíso. Que tienen la capacidad por obra y misericordia de Dios de contemplarnos o por lo menos rezar por nosotros, sí. Pero hay que tener en cuenta que hay que llevar cuidado con este tipo de cosas. De ahí hablaremos de, por ejemplo, posibles puertas al infierno, como son prácticas espiritistas como la Ouija o la quiromancia y otro tipo de cosas, ¿no? Se ha comentado que hay varios demonios, pero si el demonio es egoísta y tiene mucha maldad, si hay varios, no se pelearían entre ellos para ver quién tiene el poder. No. Vamos a ver, la tensión está normal, pero por ejemplo, como decíamos, a Jesús le acusan de expulsar un demonio con el poder de Belcebú, el señor de las moscas. Belcebú está atribuido a la corrupción. La corrupción, la putrefacción, todo lo que tenga que ver con ello. Y le acusan a él de que con el poder de Belcebú ha expulsado un demonio. Entonces Jesús dice, ningún reino puede sobrevivir si se divide contra sí. No puede un reino luchar contra sí mismo. Pero lo que está declarando es que él dice, si Satanás se revolviera contra sí mismo, no podría subsistir. Entonces, ahí nos demuestra que no toda unión es buena por naturaleza. De hecho, hay corrientes, no solo anarquistas, sino que dicen, por ejemplo, en Norteamérica una idea muy común es decir, el Estado es un mal necesario. ¿Para qué? Para ordenarnos todos. Los estados se ordenan ya sea por temor o por amor, como dice Maquiavelo en su obra del Príncipe, ¿no? Dice, si no te aman, al menos que te teman, y jugamos entre el amor y el temor, ¿no? Entonces, Satanás y su reino tiene que estar unido por rangos de poder, de utilidad y de finalidad común. El mal se unifica para hacer el mal. Es decir, todos los que se han rebelado contra Dios tienen un enemigo común. Por eso a veces se dicen, oye, los que no son enemigos, o sea, los que no son amigos, al menos se pueden unir si tienen un enemigo común. Y ahí están las fuerzas de la utilidad, ¿no? De lo utilitario. Y eso es lo que pasa con el demonio y con los ángeles. ¿Son egoístas? Sí, pero yo, si me conviene, me uno a mientras yo llegue al fin que yo quiero. Y el fin que yo quiero es este lado, este lado, este lado. Cada uno acepta su jerarquía en posición, pero con un fin común. Y eso no significa que sea bueno. Un Estado o un país abocado al mal, se va todo al mal. Eso ha pasado en los totalitarismos del siglo XX. Ha habido estados, el comunismo, los fascismos y nazismos, tal. Todos esos estados han acabado yendo a un lugar malo, ¿no? Que luego había que matizar muchísimas cosas para juzgarlo. Aquí, grosso modo, decimos, un estado que va hacia el mal, acaba mal, pero van juntos. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, hay argumentos para todo y podemos argumentar absolutamente de todo. Eso ya lo hacían los sofistas en la época incluso de Sócrates.
Cuando, por ejemplo, en la apología de Sócrates, Meleto y toda esta gente pues le atacan, y cuando él era bueno. Y en ese rango de jerarquía, ¿quién es el demonio que tiene más poder? Lucifer, evidentemente, al que se le ha llamado Satanás originalmente. Satanás es la traducción de lo que es el enemigo. Ya decíamos, por ejemplo, cuando uno habla del diablo, el diabolos, o sea, arrojar para dividir, ¿no? Lo contrario de diabolos es símbolos. El símbolo, que es una cosa que se arroja o se pone en medio para unir. ¿Qué es el símbolo? La bandera. Nuestra bandera es un símbolo que unifica a todos los del mismo pueblo. Puede ser una bandera local, una bandera autonómica, una bandera nacional, una bandera internacional, que unifica. Diabolos es lanzar algo para dividir. Por ejemplo, la ideología puede funcionar como diabolo, una ideología que procura la división. De hecho, estamos viendo un pueblo dividido cada vez más en aras de una justicia, pero con métodos poco justos a veces y poco imparciales, vamos a decirlo así. Antes de terminar el episodio, me gustaría hablar sobre la Ouija, Sí. que está relacionado con el espiritismo. ¿Qué consecuencias o qué tan grave puede ser realizar una Ouija y no cerrarla bien, o hacerla sin saber realmente el método de hacer la Ouija? ¿O qué peligro podría tener realizarla? Bueno, para empezar, el hecho de decir no cerrarla bien ya es un error, por el hecho de que lo que se debe es no abrirla. Porque la mayoría de los que juegan con esos juegos ni saben abrir, ni saben cerrar, ni nada de nada. La Ouija es una invocación al espíritu que haya. Normalmente se suele decir, pero, no sabes, si tú piensas en el demonio, que es el padre de la mentira, que lo define en Cristo así, Jesús lo define así, dice, es el padre de la mentira. Y tú dices, pues vamos a hacer una Ouija para llamar a mi abuelo. Te puede engañar y hacerse No, pasar es que te va a engañar. El diablo engaña siempre. Por eso la tentación funciona. La tentación funciona porque es un engaño. Es vestir algo malo de algo bueno. Es vestir algo que es pernicioso como algo bueno, justo y honorable. Mira por dónde. Hoy en el Evangelio de hoy, de miércoles santo, que estamos en miércoles santo, Judas va a entregar a Cristo y se presenta ante los sumos sacerdotes, entonces, que son los poderosos, los que actúan en nombre de Dios, y le dice, ¿cuánto esté dispuesto a darme si os lo entrego? Y se ajustaron ellos en 30 monedas de plata. Y entonces dice, y entonces Judas, desde ese momento, busca la ocasión para entregarlo. Tú ahora piensa en ese hombre, que era discípulo de Jesús, que lo había visto curar, hablar, tal, era bueno. Pero él llega en un momento en el que no solamente roba de la bolsa común que tienen, porque tienen una bolsa común para subsistir, porque tienen su colecta y todas esas cosas, eso hay que verlo, sino que empieza a pensar en entregarlo. ¿Por qué? Porque se va armando de razones. Una de las razones que le fastidia, porque Jesús sea humilde, que no busque la vanagloria, que no busque, por ejemplo, conquistar la zona judía y liberarlos de los romanos, porque a veces el mesianismo se confunde con un ser tipo David que con su onda pues mata a Goliat. Y en este caso Goliat es representado por Roma. Y se piensan que Jesús no, el Mesías va a venir y va a expulsar a todos los enemigos, pero con fuego por la boca, por ejemplo. Van a ver cosas grandiosas y lo que se está presentando es un Mesías que cura, que va con los leprosos, que va con los enfermos, que acompaña a las viudas, a los huérfanos. Y entonces ahí empieza. Entonces, en el momento en el que él se ajusta en 30 monedas, imagínatelo ahí, pensando, lo tengo que entregar. ¿Pero por qué lo tengo que entregar? Ah, sí, porque hizo esto. Ah, porque hizo lo otro. Porque hizo lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Todos son autojustificaciones para poder llegar. ¿El acto de entregarlo es bueno o malo? ¿El acto de traicionar al amigo, al maestro, es bueno o malo? Es malísimo. Porque traicionar a alguien es malo. Pero si yo me armo de razones y digo, lo voy a traicionar, no es traición, es justo. Porque él me ha engañado. Porque él dice que es el Mesías, pero no trae consigo el poder de Israel.
Dice que es el Mesías, pero sus poderes no los utiliza para tirar a los empresarios. Empieza a armarse de razones para justificar algo que no es justificable. Tanto es así que cuando nosotros justificamos algo malo y lo transformamos en bueno, lo que más utilizamos es la victimización. Soy joven, no puedo, es que derecho, porque no sé cuántas, no sé qué. Entonces, hay que ser un poco más racionales a la hora de sojuzgar estas cosas, ¿no? Por eso digo, la Ouija es mala por sí. ¿Por qué? Porque invocas a lo desconocido y normalmente el diablo siempre va a mentir y en su mentira nos va a justificar, ¿no? Entonces la Ouija es peligrosísima. De hecho es una, vamos a decirlo, se puede decir que puede ser una puerta. Con todo esto, no nos obsesionemos por ahí tampoco. Es decir, hay que procurar lo racional y lo adecuado, ¿no? Bueno, ya estamos llegando ya al final del episodio. Ha sido un placer tenerte aquí, este miércoles santo. Miércoles santo, sí. Hemos aprendido bastantes cosas, hemos enfocado en un episodio diferente al que hicimos. Sí. Y, pues todo lo que sea cuestión de estos temas, siempre hay que animar al público, a la gente que nos oye, nos ve, a profundizar. Para profundizar, lo importante primero, evitar prejuicios y adentrarse en las cosas, en los datos, tener un espíritu de investigación, que es lo que siempre se procura, para poder llegar a la verdad, porque es algo que nos puede ayudar en la vida, y no hay nada mejor que en la vida que decir, oye, pues puedo estar equivocado. Yo también me lo planteo muchas veces. Con esto no vamos a entrar en el relativismo, pero no vamos a entrar tampoco en la soberbia de los eruditos, porque hay una corriente que se llama eruditismo, creer que lo sabemos todo y lo tenemos todo claro, y más ahora que tenemos ahí inteligencia artificial para parar un tren. Vuelvo a decirlo y termino. La investigación, investigar, preguntar. Por esto este programa me gusta y hacerte venir, porque todo lo que sean preguntas, desde una perspectiva, desde otra, es bueno. Y luego cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hacer con esto o lo bueno o lo malo, porque todo se puede utilizar para cualquier cosa, ¿no? Estas son las palabras del padre Víctor para concienciar a la gente. Sí. Y ya llegamos al final del episodio. Nos vemos en el próximo.